La última clase, la clase del sábado, estuvimos trabajando bastante, analizando un poquito cuestiones de orden, de diferenciar algunas cuestiones de qué era la electricidad, qué era la electrónica, trabajamos con ejemplos, ustedes hicieron aportes muy interesantes al respecto sobre ejemplos de la vida real, eh, y eso nos permitió dar los primeros pasos en esta materia de sistemas eléctricos y electrónicos desde el punto de vista conceptual. Había varias cosas que estuvimos desarrollando, y una de las cosas uno de los temas, uno de los caminos, como yo lo había llamado en aquella oportunidad, era poder determinar las funciones posibles dentro de las tantas que puede hacer un técnico, tomar algunos caminos y poder analizarlos con algún grado de detalle. Entonces yo les decía que un técnico iba a poder, por ejemplo, asesorar, iba a poder diseñar o iba a poder ensamblar, entre otras de las tantas funciones en las cuales va a estar capacitado. Estuvimos trabajando al respecto. Entonces yo, a partir de ahí, estuvimos viendo estos tres caminos. Si alguno tiene alguna duda o quiere hacer una pregunta, me la hace, no hay ningún tipo de problema, me interrumpe. Yo voy a hacer ahora un repaso rápido de lo que estuvimos trabajando en la última clase. Entonces yo les decía que dentro de la electrónica nos íbamos a encontrar dentro de la electrónica con cuatro posibles caminos a trabajar, que eran los componentes en sí, los componentes electrónicos. Yo le decía, en la electrónica vamos a trabajar con componentes, esos componentes ensamblados van a conformar circuitos, en esos circuitos íbamos a poder conectar instrumentos para poder realizar mediciones varias, ¿sí? Y luego también dentro de estos circuitos, con los componentes y los valores obtenidos en las mediciones, íbamos a poder hacer cálculos. Todos en función, todos estos caminos iban a ser recorridos en mayor o menor medida para conformar un proyecto, donde ese proyecto es el que ustedes van a estar como asesores, como diseñadores o como ensambladores, dependiendo la rama que les toque trabajar. Yo les había hecho bajar esta aplicación para que puedan tener una herramienta muy práctica para trabajar. Entonces, hoy vamos a ver si podemos empezar a analizar y con un poquito más de profundidad los componentes. Los componentes de electrónica son muchos, pero vamos a trabajar con los más conocidos y los más útiles. Acá es interesante hacer una aclaración, que esto también lo habíamos charlado la última clase, que acá lo vamos a presentar a los componentes, pero es muy raro, va a ser muy difícil que ustedes como técnicos manipulen los componentes. Es raro poder diseñar circuitos e implementarlos hoy día, porque como bien habíamos dicho en su oportunidad, la mayoría de los circuitos ya están armados y uno va y compra directamente la placa armada, el circuito armado. Entonces, básicamente lo que hace el técnico es ensamblar placas, ensamblar equipos. No necesariamente va a estar en contacto, va a ser algo tangible, tener en su mano una resistencia como esa que les estoy marcando acá, para poder soldarla sobre una placa. No digo que no lo hagan, porque alguien por ahí, en alguna situación particular o en algún trabajo que les toca muy determinado, tenga que trabajar con componentes, no digo que no, pero en general
las funciones del técnico pasan por el ensamblado. Bueno, una resistencia, vamos a empezar a trabajar, como bien lo vimos el otro día, podemos identificar que tiene un símbolo, que tiene una forma real, ¿sí? Que es esta que están viendo ahí, esta fotito que están viendo ahí, que tiene unas unidades, un valor, esa resistencia tiene un valor, que se mide en una unidad que se llama ohm, que se llama, le escribo acá, que se llama ohm. Los que son técnicos posiblemente todo esto ya lo han visto. Vamos a ver si podemos trabajar un poquito con estas resistencias. Otro de los elementos fundamentales, que estos elementos en particular sí es muy probable que tengan que tener contactos, son las famosas baterías o pilas, que son las fuentes proveedoras de energía para todo circuito electrónico. Todo circuito eléctrico o electrónico sí o sí va a necesitar una fuente de energía. Esta es una de ellas, la pila o la batería. Bueno, ya acá puse dos fotitos de las más comunes, una pila y una batería. Otro elemento muy interesante en la electrónica que se usa mucho también son los famosos capacitores. Acá también, ¿quién no le dice que alguno por ahí en algún trabajo, por ejemplo, estos son componentes que se suelen dañar fácilmente, ¿no? O cuando se daña una placa, uno de los posibles elementos que se dañen es uno de estos capacitores. Bueno, ¿quién no le dice que se encuentra en esa situación y bueno, tengan que cambiarlo? Ir a comprar uno y lo desueldan y lo sueldan. Estos elementos tienen la particularidad, salvo excepciones, que cuando se rompen, ¿sí? Esto que les estoy mostrando acá arriba es como una tapita de metal, que cuando esto se rompe, se daña, salta esta tapita de metal y adentro hay todo un papelito arrollado y ese papelito también salta. O sea que a simple vista se ve que el capacitor se rompió. Si a alguno le toca esa situación, fíjense que acá a la izquierda se alcanza a ver como una línea blanca. Esa línea blanca está indicando el signo negativo de estos capacitores en particular. Estos tamborcitos que se ven acá se llaman capacitores electrolíticos y tienen la particularidad de que son polarizados, es decir, una patita se conecta al negativo y la otra se conecta al positivo. Cosa que no pasa con estos tres. Estos no, los puedo poner, son bilaterales, los puedo poner tanto de un lado como otro que no pasa nada. La unidad de medida de un capacitor es en faradio, o sea que cuando ustedes vayan a la casa de electrónica a querer cambiar el capacitor, a comprar un capacitor dañado, van a tener que mirar, fíjense que acá, ¿sí? Fíjense, a ver si lo podemos agrandar un poquito para que se vea mejor. Fíjense, acá, ahí les voy a marcar con el puntero, con el láser, fíjense que dice, ¿sí? Microfaradios, ahí se ve chiquitito, lo estoy marcando, 1000 microfaradios, 1000 microfaradios, se escribe así, ¿sí? No perdamos de vista que micro es 0,00006, ¿sí? O sea que tengo que correr la coma 3 lugares. Si yo tengo 1000, tengo que correr la coma 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí va la coma. O sea que ese capacitor es un capacitor de 0,001 faradios. O sea, esto hice un pasaje, ¿no? ¿Eso lo entendieron lo que dice ahí? ¿Todos? ¿Alguno tiene alguna duda? Sí, se entendió. Excelente. Si alguno no lo entiende, por favor me lo dice. ¿También vale decir un milifaradio, profe? No te escuché, disculpame, ¿me podés repetir? Si también vale decir un milifaradio. ¿Un milifaradio? Sí. Sí, un milifaradio es otra unidad, otro valor. Sí, claro. Lo que pasa es que el milifaradio, ahora lo hacemos, admitamos a este compañero. Pero 1000 micros no es un mili. Si Claro, ahí... claro, sí, exacto, es verdad, sí, pero fíjate que acá en el cuerpo del
del componente vienen expresados como 1000 milifaradios. Sí, es verdad lo que vos decís. Bueno. Una cosa interesante que también tienen que ver es el tema de el voltaje que admite este capacitor. Cuando ustedes vayan a cambiar un capacitor, cuando vayan a comprarlos, tienen que observar también el voltaje máximo que puede estar sometido, porque puede haber un capacitor de 1000 microfaradios como este, de 50 volts, o puede ser que sea de otro voltaje, 20 volts, 10 volts. Entonces tengan cuidado cuando vayan a comprar, de comprar un capacitor cuyo voltaje acepte, digamos, que acepte sea el expresado en el cuerpo del componente. Fíjense este que está acá a la derecha, es un capacitor de 10 microfaradios, no sé si lo alcanzan a ver, 35 volts. Entonces, esas son las dos variables que ustedes tienen que observar para ir a la casa de electrónica y comprarlo, o comprarlo por internet, lo que sea. Estos otros, ¿sí? Estos se llaman electrolíticos, los que son polarizados. Estos se les dice lentejitas por la forma, ¿sí? Capacitores cerámicos, y tienen otra manera de expresar su valor, ¿sí? Un 104M, fíjense que este es de 250 volt, este es 104K. Bueno, estos códigos que están viendo acá, en el Electrodroid que les dije, ahí les explican y les hacen las conversiones para determinar qué tipo de valor tienen estas lentejitas. Otro capacitor, otro componente muy utilizado es el diodo. Ya habíamos visto esto, que estos cumplen la función de rectificadores, tienen la particularidad de que dejan pasar la corriente en el sentido, en este caso, de la flecha. De la flecha esta roja o de la flecha esta del componente. La forma que tienen es real, es esa que les estoy mostrando ahí. Este también es un elemento que se suele quemar en las fuentes, que se llama así. También es muy probable que alguno tenga que repararlo. Los famosos LED, esto también ya lo vimos en la clase pasada, son diodos como los anteriores, pero tienen la particularidad que emiten luz de color. No me voy a detener porque esto ya lo estuvimos explicando. El tema del esquema de la carga de un celular. Esto también lo estuvimos viendo en la clase pasada bastante. Recuerden que existía la tensión alterna y la tensión continua. ¿Sí? Esta es la alterna, que es la que nos provee Copelco en los tomacorrientes, y esta es la continua que nosotros obtenemos para hacer funcionar toda la electrónica. Habíamos visto que toda la electrónica funcionaba con continua. Pero para ello necesitábamos una fuente de energía de continua. Las fuentes de energía posibles de continua son las pilas o las baterías, que tienen la particularidad que se descargan, o si no tener una fuente de energía infinita como es la alterna, ¿sí? El chocón siempre está funcionando, y obtener un circuito electrónico que me convierta esa alterna en continua, y entonces voy a tener una fuente de continua infinita. Infinita me refiero a que no se termina, ¿no? Habíamos visto la diferencia entre corriente alterna y corriente continua a nivel de cómo expresarla, ¿sí? La corriente continua era una corriente cuyo valor, corriente o tensión, ¿no? Cuyo valor en todo momento, en todo tiempo valía lo mismo. Y la alterna tenía la particularidad de que iba cambiando su valor a cada instante. Va cambiando su valor a cada instante. ¿Sí? Esto lo entiendan, ¿no?
Recuerden que el valor eficaz, que era este 220 volt, era una línea que estaba por ahí. Y este valor, que es el valor pico, este valor pico, ese valor pico, que es el valor más alto de la onda, ¿sí? Era igual a 220 volt por raíz de 12. ¿Profe? Ya lo había puesto ahí. Sí, te escucho. Entonces, digamos, el valor eficaz es como un parámetro para saber cuánto es el potencial. Digamos, los 220, si los está usando esos 220. Sí, esto ya, es un poco lo que habíamos charlado en la última clase. ¿Qué sucede? Vamos a la utilidad práctica de este concepto. Si yo quiero medir con un instrumento en un toma corriente de Copelco, cuando yo conecto el instrumento, no podría medir la onda celeste. ¿Por qué? Y porque en todo momento va cambiando de valor. O sea, fíjense, este es el eje de las abscisas. Esto lo vieron en matemática, ¿no? Un eje de las X y un eje de las Y. Si yo me muevo en el eje de las X, entonces vos, fíjense, si yo me muevo en el eje de las X, supónganse para un tiempo 1 y para un tiempo 2, este es un tiempo, literalmente, ¿sí? Un milisegundo, 2 milisegundos, 3 milisegundos. Me encuentro que el valor de la onda para este tiempo es este. Y para este tiempo es este, es otro. Con lo cual implica que para todo tiempo, ¿sí? Esto es B1 y esto vamos a llamarlo B2. Entonces, ¿qué sucede? Para todo tiempo el valor va cambiando. Nunca hay dos valores contiguos que sean iguales. Salvo puntos muy particulares como este, que va a ser igual a este, a 0, igual a este 0 y así sucesivamente. Pero en un ciclo de onda no hay dos valores iguales, salvo, otra vez repito, este punto particular. Entonces, no hay manera de determinar ese valor. Entonces, la manera de determinar ese valor es a través de un valor que se llama valor eficaz, ¿sí? Que tiene una definición que no quiero meterme porque es un valor de continua, es lo mismo que un valor de continua, etcétera, etcétera, que está determinado con la relación entre el valor pico, el valor más alto de la onda, y la raíz de 2. Entonces, cuando yo conecto el multímetro para medir una corriente alterna, una tensión alterna, voy a estar midiendo como si fuese una continua, que tiene como valor eficaz. Entonces, tengan en cuenta que los 220 volt no es el valor máximo de la señal. El valor máximo de la señal va a ser este punto de acá, que va a ser 220 multiplicado por 1.41, que es la raíz de 2. ¿Quedó claro? Sí. Profe, Sí. una consultita. ¿Por qué raíz de 2? Esa es la duda. Raíz de 2 surge de todo el análisis de cómo se genera una onda senoidal. En el generador... ¿Por los dos ciclos será? ¿Cómo? ¿Por los dos semiciclos? No son dos semiciclos, son infinitos semiciclos. Esto no para. Esto yo puedo seguir acá hasta infinito. No hay dos. Acá dibujé dos por una cuestión de que dibujé dos, nada más. Pero esto yo lo podría haber seguido, es una onda senoidal que termina en el infinito. Esta corriente esta tensión que les estoy mostrando acá se llama tensión monofásica, es decir, tiene dos fases. Una fase, perdón. Entonces, la parte técnica, digamos, de cómo se genera esa onda a través del generador, ¿sí? Cuando, digamos, uno analiza matemáticamente y con todas las leyes de la física, desde el punto de vista magnético, etcétera, etcétera,
¿Cómo se genera esa onda? Bueno, ahí surge el raíz de 2. Si fuese trifásica, en vez de monofásica, en vez de raíz de 2 es raíz de 3. Sí, sí, eso Entonces, sí. bueno, eso es por Por el una... desfasaje. Bueno, No, pero esa, según tengo entendido, por el desfasaje de los ángulos entre la fase, entonces por quedan los eso, 220. bueno, surge, ya te digo, de cómo está generada la señal, ¿sí? Pero no me quiero meter, o si querés después lo vemos en otro momento, yo te mando algún tipo de información de dónde surge el raíz de 2 y dónde surge el raíz de 3. Un desarrollo matemático que llegás a raíz de 2 y a raíz de 3. Bárbaro. Obviamente que están involucrados conceptos matemáticos y conceptos físicos, pero no Pensé que viene... era más simple la respuesta, perdón. Sí, sí, no digo que sea compleja, sino que va a llevar su tiempo explicarla. Pero no hay Bárbaro. problema. Después mandame un WhatsApp y yo te paso alguna foto, algún libro o alguna información del desarrollo ese. No hay problema, no hay ningún problema. Bien. Bueno, gracias. Otra cosa interesante que habíamos visto en toda corriente alterna, existe una frecuencia, ¿sí? Acá en Argentina es 50 Hz y en la mayoría de las partes del mundo es 50 Hz, pero hay países que son 60 Hz. ¿Sí? Bueno, 50 surge del cociente entre 1 y el periodo, que es 20 milisegundos, que es el tiempo que tarda la onda en llegar desde acá hasta acá, de pico a pico, o de principio a principio, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Esos son 20 milisegundos. Bien, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Bueno, esto también lo habíamos analizado. Después lo miran con tranquilidad. Muy importante esto. Esto es muy importante. Esto sí necesito que lo tengan bien clarito. ¿Sí? Porque todo equipo electrónico se van a encontrar con esto. En todo. En todo. Y si no está, como dijimos en la clase pasada, si no está, bueno, no hagan nada. Ese equipo no es de buena calidad. Es decir, la entrada está relacionada a dónde conecto la alterna, el toma de Copelco, y la salida es qué tensión de continuo nos va a dar y qué corriente nos va a proveer. Esto es muy, muy importante. Yo no puedo conectar un cargador de celular a cualquier cosa. Yo no puedo conectar un cargador del celular para cargar una computadora. Yo en este caso, ahora en este momento, por ejemplo, tengo un velador acá que se conecta por USB. Bueno, yo tengo que mirar el velador, qué corriente necesita. Y en función de eso yo voy a elegir el cargador. En función de eso voy a elegir el cargador. Tengan cuidado con esto. Les doy un ejemplo que me pasó a mí literalmente con este velador que les estoy contando. Yo tengo el velador se carga por puerto USB. ¿Sí? Es un velador de eso que todos ustedes tienen, ¿no? Se carga por un puerto USB. Entonces, ¿yo qué hice? Cuando recién lo compré, no miré, error, les estoy diciendo que no lo hagan y yo lo hice, conecté el velador a la compu, ¿sí? En el puerto USB de la compu. Bueno, andaba perfecto, el velador se cargaba. Resulta que en un momento se me empezó a reiniciar la computadora. Se me reinició una vez, yo dije, bueno, no sé, qué sé yo, qué puede pasar, qué pin. Se me reinició de vuelta. En un momento determinado, ya cuando empecé a ver que la computadora no estaba funcionando como debía, lo primero que tienen que una de las manias que todo técnico tiene que hacer si está al alcance de su mano es ver la temperatura del equipo. Tocar con la mano, literalmente tocar con la mano la carcasa del equipo. Si el equipo está muy caliente es porque algo está funcionando mal. Eso está relacionado, esto es un tip que les tiro, si el equipo se calienta es porque se dice que está chupando mucha corriente, es decir, está adquiriendo mucha corriente. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que eso implica que por el cable, ¿se acuerdan que habíamos hablado de diámetro de cable? Está circulando mucha corriente, más de la admitida por el cable. Eso hace que el cable se caliente. Llega un punto que esa temperatura
supera un límite, ¿sí? Y en el caso de la computadora, todo equipo electrónico de una calidad media para arriba tiene un sistema de protección de temperatura para que no se queme, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a calentar la computadora porque el velador le estaba pidiendo mucha corriente, se empieza a calentar, se calienta el microprocesador, toda la placa se calienta el microprocesador. Entonces hay un sistema de control de temperatura dentro de la computadora que dice, bueno, pará, acá está pasando algo, se me va a quemar el micro. Antes que se queme el micro, manda una orden y te reinicia la computadora. Es un sistema de protección de la compu. Se reiniciaba porque saltaba el sistema de protección. Ahí fue cuando me digo, pucha, toco y me encuentro que en el puerto USB estaba más caliente que el resto de los sectores. Y ahí me di cuenta que ese velador, bueno, obviamente me puse a investigar el velador, no era adecuado, digamos, la computadora no le podía suministrar la corriente que el velador necesitaba. Es un ejemplo muy sencillo, muy tonto, que le pasó a una persona como yo, que no tuve los recaudos necesarios, pero esto tienen que tenerlo presente porque es muy delicado el tema desde el punto de vista de que puede pasar de que se dañe un equipo porque si no tiene un sistema de protección de temperatura, porque se le está pidiendo más corriente que la que puede entregar. Puede pasar con una fuente, con un cargador. No sé si han escuchado, siempre escuchan por ahí en las noticias, se prendió fuego, estaba cargando el celular y explotó y se prendió fuego, etcétera, etcétera. Bueno, es muy probable que ese cargador lo esté conectando a un lugar que no es, que, digamos, se le está pidiendo más corriente que la del cargador puede entregar. Ese cargador se calienta y explota, se prende fuego, ¿sí? Eso es lo que suele suceder. Bueno, esto habíamos hecho un esquemita. Esto también lo habíamos visto, no quiero... Profe, Sí. y entonces normalmente los puertos USB para algún consumo mínimo de algún celular No, o algo no, de esto, no digo que sea mínimo, simplemente hay que observar. Hay dispositivos electrónicos que necesitan una determinada corriente. Hay puertos USB que te lo pueden entregar y hay puertos USB que no te lo pueden entregar. Claro, pero porque también tengo entendido que vienen algunos ventiladores y otras cosas Claro, para... sí. También, bueno, si vos lo enfriás al equipo exteriormente, ¿sí? Puede ser que soluciones el problema, pero cuidado, Ah, porque el equipo no está funcionando en sus condiciones normales, porque vos estás claro, poniéndole, o sea, hay algo que es muy interesante desde el punto de vista de los equipos. Los equipos vienen preparados, diseñados, probados en laboratorio para funcionar de una determinada manera, ¿sí? Es decir, el fabricante a vos te garantiza que ese equipo funciona bajo las condiciones que dice el manual. Si vos después salís de esas condiciones y por un método externo la normalizás, bueno, puede ser que funcione, pero digamos, tenés que ser consciente de que el equipo no está funcionando en el rango que te aseguró el fabricante. ¿Sí? A vos el equipo se te quema y vos decís, está en garantía. El fabricante te va a preguntar qué hiciste con el equipo. Donde vos le digas cómo hiciste funcionar el equipo, no te va a correr la garantía. Te va a decir, no, yo en ningún momento te dije que le pongas un ventilador externo para enfriarlo. No. Ese equipo no estaba dado las condiciones para funcionar de esa manera. Si alguno acá es fanático un poco de las compus, que hacen el tema de overclocking. Ahora los overclocking de los micros se hacen por software, pero en una época se hacían por hardware. Bueno, significa que vos estás forzando al microprocesador a que funcione a una frecuencia superior a la que el microprocesador está fabricado. Después el microprocesador se quema, bueno, es un problema tuyo. Bueno, este concepto
sencillo planteado así, ténganlo presente porque puede ser que ante el daño de un equipo no le reconozcan la garantía. Por eso es tan importante el tema, por eso es tan importante el tema de leer y interpretar los manuales. Todo equipo tiene un manual, todo instrumento tiene un manual. No pierdan de vista esto, ¿sí? No conecten nada, o sea, hagan lo que quieran, obviamente, pero un consejo que les doy, no conecten nada sin antes ver el manual o la chapa esa que vimos ahí. Si conectan un motor eléctrico, fíjense la chapa del motor, de cuántos HP, cuántas revoluciones, ¿sí? El tema de las revoluciones también es importante, porque puede haber un dispositivo que tiene que girar. Bueno, el fabricante le tiene que decir a cuántas revoluciones como máximo puede girar ese dispositivo. Entonces, en función de eso es el motor que ustedes le tienen que poner. ¿Sí? Después lo pueden solucionar con un reductor, con lo que sea de velocidad. Pero eso también tenganlo presente. Ustedes necesitan conectar un dispositivo, un molino, cualquier cosa. Bueno, el fabricante le tiene que decir a qué velocidad máxima puede girar ese molino o ese elemento que gira. En función de eso ustedes tienen que elegir el motor. Esa va a ser su función como ensambladores. ¿Sí? Fíjense cómo, para ensamblar cosas, yo no puedo ensamblar cualquier cosa. No puedo ensamblar cualquier cosa. Yo ensamblo cosas que se puedan ensamblar. Eso lo dice las hojas de datos. En electrónica se van a encontrar con otro tema, por ejemplo, también. Ahora me acaba de surgir otro ejemplo. En electrónica digital, las comunicaciones, ¿sí?, se realizan digitalmente a través de un elemento conductor, de un cable, por el aire, por lo que sea. Bueno, ustedes van a tener que ensamblar todo ese sistema para que la señal vaya desde el transmisor hasta el receptor. Bueno, eso va a implicar muchos equipos o varios equipos. Es muy probable, en general es así, que los fabricantes de esos equipos que ustedes tengan que armar para armar el sistema, que tengan que recurrir para armar el sistema, sean de distintos fabricantes. Entonces, un fabricante maneja un protocolo de comunicación. ¿Qué es un protocolo de comunicación? Es el idioma de la comunicación. Entonces ustedes van a tener que, cuando ensamblen ese equipo de comunicaciones, van a tener que tener presente de que todos los equipos hablen el mismo idioma, es decir, que todos entiendan el mismo protocolo. Hoy día, por suerte, esto se ha estandarizado bastante y los equipos en general se entienden unos con otros, ¿sí? Pero no siempre es así. Entonces, antes de asesorar, valga la palabra de los primeros caminos que vimos en la primera pizarra, antes de asesorar a su cliente, decir, comprate esto, bueno, ustedes tienen que asegurarse que eso va a hablar el mismo idioma que el equipo que van a conectar a la salida. ¿Esto se entiende lo que digo? Sí. ¿Todos lo entienden? Es muy importante esto que estoy diciendo, ¿eh? Sí. Bien. Los protocolos vienen por norma, esto obviamente que no hay que crear nada, ¿no? Pero bueno, es importante ir conociéndolos. Hoy vamos a empezar a trabajar con estas magnitudes, vamos a empezar a relacionarlas y vamos a empezar a ver cómo interactúan en un circuito. Bien. Esta diapositiva que está acá atrás, yo no me acuerdo si la habíamos charlado. Le puse nombres, no sé si eran nombres de ustedes o nombres inventados, para que respondieran a la pregunta cuál es la diferencia entre electrónica y electricidad. Bueno, esto ya lo habíamos charlado. Bueno,
Vamos a empezar a hablar de los circuitos. Otra vez lo mismo. Los circuitos, internamente, esto es un esquema de un circuito. Esto que están viendo acá, ustedes no lo van a ver nunca, como está así. Esto literalmente, o sea, no lo van a ver. Simplemente es un esquema. A ver, ¿por qué me detengo en esto? Porque los circuitos en papel se dibujan con símbolos, se dibujan desde el punto de vista esquemáticos. Nunca van a encontrar un circuito electrónico dibujado, ¿sí?, como si fuese una foto del elemento. Siempre van a trabajar con símbolos. Esto desde la electrónica, desde la electricidad y desde lo que sea. Porque los manuales, ¿sí?, los manuales vienen representados por esquemas. Las características del equipo son por esquemas. ¿Por qué? Porque resistencias, ¿sí?, hay de, no sé, un montón de formas, unas cuadraditas, unas blancas, unas redondas, etcétera, etcétera, una más chiquita, una más grande. Sin embargo, el símbolo de la resistencia es este que está acá. Todas se representan simbólicamente de esta manera. El LED, todos los LEDs se representan de esta manera. Las llaves, todas las llaves se representan de esta manera, y las pilas pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que estar familiarizados con los esquemas eléctricos y electrónicos, ¿sí? Los esquemas eléctricos y electrónicos. Y a partir de ahí, armar los circuitos. Todo circuito tiene que tener algo que es fundamental. Todo circuito, el que ustedes armen, o el que ustedes diseñen, o el que ustedes ensamblen, tiene que tener un interruptor. Ese interruptor puede ser manual o puede ser automático. Este interruptor puede ser la llave que ustedes prenden la luz en su casa cuando entra, o puede ser un relé comandado por un pulso que viene de un microprocesador. Entonces, ¿cuándo este relé se va a activar? Bueno, cuando las condiciones estén dadas como para que el relé se active o se desactive. Entonces, no pierdan de vista que este relé puede ser activado en forma manual o en forma electrónica, en forma automática. Pero tiene que estar, por la sencilla razón de que si el sistema no está funcionando, no es necesario gastar energía. Para ello se necesita que el interruptor esté abierto. Esto lo habíamos charlado también el otro día, el tema de los valores, ¿sí? La electrónica trabaja con valores muy pequeños, por ejemplo de corriente, siendo que la electricidad trabaja con valores un poco más grandes, bastante más grandes. Acá hay un poco lo que decía el compañero ahí, yo les hice acá en esta diapositiva los múltiplos y los submúltiplos, para que ustedes trabajen, jueguen y vean cómo se pasa de uno al otro. No me voy a detener, quiero que lo vean ustedes. A ver. Y vamos a empezar a ver el tema de los circuitos. Con tranquilidad. Esto es un circuito y estos son los cálculos simples. Después vamos a ir haciendo algunos ejercicios un poquitito más complejos. Vamos a trabajar básicamente en esta etapa con dos leyes. La famosa ley de Ohm y la famosa ley de Joule. Aquellos que han trabajado en alguna escuela técnica en la parte eléctrica, en la materia física o en alguna materia de electrotecnia o lo que sea, es probable que ya este tema lo hayan visto. Pero bueno, no va a estar de más refrescarlo. La ley de Ohm es una ley que relaciona la tensión B, la corriente I y la resistencia R. A través, bueno, obviamente de esa proporcionalidad que ven ahí. Entonces, en función de esos valores, yo puedo combinar y poder obtener, por ejemplo, la corriente que circula por este circuito cuando yo cierro el interruptor. La ley de Joule, ¿sí? Bueno, la relación que hay es esta relación cuadrática de la corriente multiplicado por la resistencia, ¿sí? La ley de Joule se suele también utilizar mucho, por ejemplo, para sacar
la corriente que circula. Supónganse, si yo les digo, si yo tengo un motor, hagamos un ejemplo. A ver, vamos con un ejemplo, para que vean la utilidad que ustedes le van a dar. Ejemplo. Que le van a dar en su profesión como técnicos. Entonces, miren, fíjense, supónganse que yo tengo un motor de un HP. Entonces, si es un motor de un HP, la pregunta es, ¿qué corriente? La pregunta que yo les puedo hacer, o ustedes se van a tener que hacer, ¿qué corriente necesitará o circulará o requerirá ese motor? Ustedes me preguntan, ¿y por qué se hace esta pregunta? Bueno, porque es fundamental, porque en función de la respuesta de esta pregunta, yo voy a poder determinar, por ejemplo, qué cable conectar en el alargue para enchufar este motor al toma para que el motor funcione. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los 6 amperes por milímetro cuadrado, etcétera, etcétera? Bueno, ustedes saben bien que un HP, y si no lo saben, lo buscan en internet, son 746 watts. La ley de Joule que dice que la potencia es igual a I cuadrado por R. ¿Estamos de acuerdo? Esto también, fíjense que yo lo puedo poner como I cuadrado, lo puedo poner como I, por R. Si alguno no entiende, por favor, me detiene, ¿sí? La ley de Ohm que dice que B es igual a I por R. Esto es en la página anterior. Acá lo dice acá. B es igual a I por R. Entonces, si ustedes observan, yo puedo decir, bueno, entonces esto que está acá, I por R, lo puedo poner como B. Entonces, de estas dos, yo puedo decir que la potencia la puedo poner como la corriente I multiplicado por la tensión B. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguien se quedó sin entender? Estoy preguntando, escucho ofertas. ¿Todos entendieron? ¿Alguno quedó sin entender? Sí, profe, se entendió. Bueno, entonces fíjense, potencia se mide en watt. Esto es algo muy interesante que también lo vamos a analizar, ¿sí? El famoso triángulo de potencia, donde la potencia P activa se mide en watt y la reactiva se mide en bar. No importa ese tema ahora, en este momento. Entonces, si yo quiero saber la corriente que va a adquirir ese motor de un HP, despejo corriente de acá. Entonces de acá yo puedo decir que la corriente es igual a la potencia dividido B. Entonces, esto abre un paréntesis. Alguien por ahí está pensando, bueno, pero este motor de un HP yo lo voy a conectar a alterna y estas cuentas que está haciendo acá son de continua. Lo que pasa es que estas leyes funcionan, digamos, la ley de Ohm la puedo usar en alterna también. Entonces yo puedo hacer un cálculo y esto es I es igual a la potencia 746 watts dividido, lo voy a conectar a Copeco, 220 volts. Bueno, ahí saco 2 por 3, 6, esto es aproximadamente 3 amperes. Hay que hacer esta cuenta, bueno, obviamente que después la hacen y va a dar aproximadamente 3 amperes. Bueno, en función de eso, yo sé que por el cable que voy a conectar este motor al toma corriente van a circular aproximadamente 3 amperes. En función de eso, ustedes como diseñadores van a ir a comprar el cable tal que pueda circular 3 amperes.
No pierdan de vista que el cable es una hoja de datos, esto ya lo habíamos charlado, que hay que saber cada cuántos metros ese cable va perdiendo tensión. Entonces ya estos 220 no son 220. Fíjense, si yo tengo un cable, esto también es interesante. Esto, fíjense que a medida que vamos avanzando, nos encontramos con distintas situaciones. Vamos a suponer que ese es el cable, ¿sí? Y acá tengo 220 volts. En el toma yo tengo 220 volts. Bueno, dependiendo la distancia, en este punto de acá puede ser que no tenga 220 volts, porque este cable va perdiendo a medida que... Eso lo van a ver en la hoja de datos del cable, y supónganse que acá voy a tener 205 volts. 200, entonces hay que ver si después con esos 205 volts, si la cosa funciona. La corriente, si yo acá pongo un número más chico, la corriente va a ser mayor. Bueno, hay tablas, esto está todo tabulado, que nos permite hacer estas consideraciones. El largo del cable, cómo se cae la tensión, cómo aumenta la resistencia del cable, cómo se diseña la corriente. O sea, yo digo que aproximadamente por un cable, por tips de diseño, por un cable de 1 milímetro cuadrado de sección, pueden circular hasta 6 amperes. Asterisco. Asterisco. Vamos por acá. Tener en cuenta el largo del cable. Entre paréntesis, ver manual hoja de datos del cable. Esto es su función como técnicos, van a tener que ver esa hoja de datos. Pero básicamente, aproximadamente, para distancias razonables, por un milímetro cuadrado de sección pueden circular hasta 6 amperes. Bueno, el tema del concepto de resistencias lo voy a dejar para que lo vean acá, porque es un concepto que creo que todos entienden de qué se trata. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Porque puede haber resistencias térmicas, otro tipo de resistencias mecánicas. En este caso estamos analizando la resistencia eléctrica. Esto que hice acá, por la duda si alguno no lo entiende, es una rampa que tiene clavitos, y arriba tengo unas pelotitas, unas bolitas. Entonces, cuanto más resistencia tenga el cable, más clavitos voy a tener. Por lo tanto, estas pelotitas, que vamos a suponer que son los electrones, van a tener mayor dificultad en atravesar la rampa cuando haya más clavitos. A su vez, cuando las pelotitas vayan chocando con los clavitos, se genera energía calórica, por lo tanto el cable se empieza a calentar. Entonces, esta es una analogía, ¿no? Para que se entienda
cómo funciona la resistencia en un cable. La resistencia, repito, la resistencia eléctrica. ¿Y estos clavitos de qué depende? Bueno, depende de la resistividad, se llama, que vendría a ser el elemento con que está hecho el cable. No es lo mismo que esté hecho de cobre, que esté hecho de aleación, que esté hecho de aluminio, que esté hecho de plata, que esté hecho de oro. Eso lo define lo que se llama la resistividad. Hay cables construidos con distintas aleaciones, dependiendo de para qué se va a utilizar el cable. Bueno, eso lo miran después. Acá está la resistencia. Es esto que está acá lo dice, acá abajo, resistividad depende del material, ¿sí? La resistencia es directamente proporcional a la resistividad. Directamente proporcional. Este valor es un valor que está en hojas de datos y depende de qué está construido el cable, ¿sí? Cuando el cable es más largo, la resistencia es mayor, y cuando la sección del cable es más grande, la resistencia es menor. Borré lo anterior, que tanto. Bueno, después se los escribo. Bueno, acá tienen, por ejemplo, una tabla de resistividades típicas. Plata, cobre, aluminio, hierro, plomo, goma, vidrio. Es decir, fíjense, cuando la resistividad va en este sentido, la resistividad es tan grande que el elemento se transforma en un aislante. Hay tantos clavitos en la rampa que la pelotita ya directamente no pasa. Por lo tanto, estamos hablando de un aislante. En este extremo tengo los aislantes y en este extremo tengo los conductores. En el medio tengo elementos que pueden conducir en mayor o menor medida. Pero, ¿sí? ¿Qué define a un aislante de un conductor? Bueno, su resistividad. Eso está explicado acá, con palabras. Esto del código de colores lo voy a dejar acá en las pizarras para que lo tengan como tema para el que le interesa, pero no nos vamos a detener. Está bien explicado acá igualmente, no se preocupen en ese tema. Acá una cosa que quiero aclarar. A ver, abro un paréntesis. Acá se van a encontrar en estas 60 y pico páginas que hay cosas que yo las paso por arriba, por alto, que no las doy. Bueno, es como que les acerque un libro, ¿no? Va salvando las distancias a todo nivel, ¿no? De lo que representa un libro y lo que representa esto que está acá. Pero me refiero que se van a encontrar con temas que mayor cantidad de temas de los que se dan en la clase, ¿no? Después están ustedes que lo aborden o no. Llegado el día del examen, si vamos a tomar un examen, yo les voy a decir, este tema sí, este tema no, etcétera, etcétera. Bueno. Acá está. Lo del código de colores de la resistencia. Las resistencias, les hago así un pantallazo. Esta resistencia que están viendo ahí, que yo les estoy mostrando, no tiene impreso en su cuerpo el valor con números. ¿Sí? No tiene eso. Hay resistencias que sí viene impreso el valor con números. ¿Sí? No sé, 1 kilo ohm. Dice, como dice acá, dice. En este caso no. Hay varios elementos de electrónica que su valor lo define un código de colores. Bueno, en este caso las resistencias se definen con un código de colores. Acá está explicado bien cómo se lee ese código de colores. Repito, el que le interesa lo mira y me pregunta después. Acá, por ejemplo, tienen una resistencia que viene, ¿sí? El número dibujado en el cuerpo del componente, ¿sí?
Estas resistencias es importante que yo se los explique porque ustedes cuando abran un circuito se van a encontrar con esto. Tienen el tamaño, a ver si yo lo tengo expreso acá. Acá está. Miren esto, por favor. 1,6 milímetros, 3,2 milímetros. Imagínense si tienen una regla a mano, fíjense que son 3 milímetros y que son 1,6 milímetros. Para que tengan presente el valor, el tamaño de la resistencia. Estas resistencias se llaman resistencias de montaje superficial. El símbolo siempre es el mismo, como les dije anteriormente. La función adentro del circuito es exactamente el mismo por poner una resistencia de este tipo que poner una resistencia de este tipo. Pero estas resistencias, imagínense su celular que en este momento tienen ahí en la mesa. Tiene de estas resistencias, o los circuitos internos tienen muchas resistencias. Bueno, pero fíjense el tamaño del celular que ustedes están teniendo ahí en la mesa. Si yo quiero poner resistencias de este tipo, obviamente que no funcionaría. Entonces hay que poner este tipo de resistencias. Se llaman resistencias de montaje superficial. La diferencia está en que se ponen arriba de la placa, como la ven ahí. Esta es la placa vista de costado. La verde sería como si fuese una hoja de papel. Se apoya arriba este cuadradito y se suelda con estaño o con una máquina, se sueldan los costados. Siendo que estas otras, este es un alambre que atraviesa el papel, lo pasa para el otro lado y del otro lado se suelda. Esta es una soldadura antigua, digamos. ¿Esto es por qué se llama de montaje superficial? Porque precisamente se suelda, se monta en la superficie de la placa y se suelda ahí. Esto obviamente que lo hacen robot, todas estas soldaduras y estos circuitos. Esto lo puedo hacer yo en mi casa con un soldador. Esto ya se está complicando cada vez más. De hecho, las placas de hoy día es difícil repararlas, precisamente por lo que les acabo de decir. Poner un soldador, ustedes todos alguna vez han visto algún soldador, un soldador de estaño. Llévenlo a su cabeza, imagínenselo, y tienen que soldar esto que tiene 1 milímetro de ancho. Y a su vez acá al lado hay pegada hay otra, y al lado hay otra, y al lado hay otra. Es imposible soldarlo a mano. Eso que están viendo ahí es precisamente lo que les estoy contando. No me acordaba que estaba esta diapositiva. Bueno, fíjense la miniaturización que se ha llegado a la electrónica. ¿Sí? Una cosa interesante que no sé si alcanzan a ver ahí, esto que les estoy mostrando ahí es una placa, ¿no? Una placa de electrónica, un sector de una placa electrónica. Fíjense, ¿sí? Esto se llama integrado. Esto se llama integrado. Acá dentro de esta pastillita de color negro, acá adentro hay supónganse, miles de estas, miles transistores, miles capacitores, todos conectados acá adentro. A ese nivel se ha llegado a la miniaturización de la electrónica. Es imposible poner, eso que están viendo ahí, uno al lado del otro, esas liñitas, son pequeños filamentos de estaño. Está soldando, ¿sí? Y esto que alcanzan a ver acá vendría a ser como la unión. Si yo hago un circuito, supónganse que si yo tengo esta resistencia conectada a este capacitor, conectado a un LED, no sé, digo por decir cualquier cosa. Bueno, el cable que está acá, este cable que está acá, que une este componente con esto, vendrían a ser estas líneas que están viendo ahí. Pero la distancia que hay entre ese alambrecito y el de al lado, y puede llegar a ser 1 milímetro. Entonces imagínense que soldar eso con un soldador típico de eso que intenté dibujar acá es imposible.
Imposible. Bueno, en las placas suelen venir, cuando ustedes destapen un equipo, suele venir, ¿sí? Fíjense que dice C41, C43, C44, C42. Bueno, ustedes se van a encontrar que en el manual del equipo, si es que le mandan el esquemático del circuito, bueno, se van a encontrar con esto que les estoy mostrando acá, y acá les va a decir C42. Y después va a venir un datasheet, un list, que es un listado de todos los componentes, y le va a decir C42 igual a tantos microfaradios. Entonces ustedes van a ir después a la casa electrónica, comprar un capacitor de montaje superficial que va a tener ese valor. ¿Sí? Esto es lo que ustedes van a ver literalmente cuando desarmen los equipos. Esto que les estoy mostrando acá. Y este es el esquema que estaría en la hoja de datos. Más allá de este ejemplo en particular, esto es así siempre. Para todo circuito, ¿eh? Para todo circuito eléctrico, electrónico, tiene que estar así la cosa. Por ejemplo, si ustedes tienen un tablero industrial, es muy probable que en la tapa del tablero, cuando lo abra, haya una hoja con un esquema, con líneas así similares, indicándole cómo está armado ese tablero. Y acá tengan el tablero donde tenga la térmica, la otra térmica, el disyuntor. Le estoy hablando de la parte eléctrica. Bueno, no tiene sentido cuando uno observa un tablero, literalmente, donde ve la térmica, ve el disyuntor, intentar seguir los cables. Eso uno lo hace habitualmente. Dice, acá va el azul, va por allá, va por el rojo, viene por acá. Hace un seguimiento, lo que se llama un relevamiento del circuito. Bueno, eso no hay que hacerlo. Si el tablero está bien armado, el circuito está bien armado, en la tapa o en alguna carpeta o el gerente de la empresa tiene que tener esto. En algún lugar tiene que estar esto. Firmado, esto a su vez abajo tiene que tener un rótulo, como los que fueron a escuela técnica hicieron las famosas láminas con los rótulos, y abajo tiene que estar firmado por la persona que hizo este esquema. De tal manera de que si esto que está acá no coincide con esto que está acá, hay que llamarlo a este muchacho y decirle, che, esto que está acá no es lo mismo que esto que está acá. Por lo tanto, yo no puedo trabajar. Y lo que les digo literalmente es así. ¿Sí? Otra vez lo mismo. Cada uno después va a resolver las cosas como quieren, y bueno, y va a haber empresas que uno va a tener que hacer lo que se llama ingeniería inversa. La ingeniería inversa es partiendo de acá obtener esto que está acá. Repito, la ingeniería inversa, ¿qué es? A partir de esto que está acá, obtener esto que está acá. Eso no es los caminos correctos. Los caminos correctos son al revés. Sí. Consulta, ¿por qué los números no van en orden? ¿Por qué va C42, C44, C43? Porque lo que sucede es que muchas veces, precisamente por cómo están distribuidos estos caminos, no se puede poner en orden. Porque si no los caminos se chocan. Porque un circuito tiene distintos vericuetos, digamos. Esto vos pensás que este es un cuadradito. Pero vos pensás que, suponete, voy a hacer solamente caminos. No le voy a poner componentes. Capaz que un circuito tiene todos esos caminos, ¿me entendés? Imagínate todo acá, estos son cables, ¿no? Esos cables, en el esquema, vos los podés poner. Pero, ¿qué pasa? Este cable no se puede tocar con este cable. Entonces acá, en esta placa, muchas veces, para que una pista se llama, esto que estás viendo acá, esto que te voy a marcar ahí de color gris, que sube acá, es una pista, se llama. Esa pista por ahí tiene que pegar un montón de vueltas para que no se toque con la pista de al lado. En el esquema, en el dibujito de la hoja, vos sí lo podés hacer. Pero acá, literalmente, vos no lo podés hacer. Pensalo a esto con un cable. Intentá hacerlo arriba de la mesa,
Hay un jueguito que hacíamos en la época mía, de cuando yo era chico, allá en la época que vivía Sarmiento, que era jugar con cable y decir, bueno, yo tengo que conectar este cable, tengo que pasar por acá, pero no tiene que tocar este otro camino. Entonces, ¿qué pasa? Vos empezás a dar vuelta porque no podés pasar por arriba. Yo acá, o sea, suponete que este de acá no puede pasar para el otro lado porque lo toca, y si lo toca es un cortocircuito. Entonces yo para que este punto atraviese para el otro lado, tengo que pegar un montonazo de vueltas. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Es como que vos tenés un río. Para cruzar el río y no te querés mojar los pies, tenés que pasar por el puente. Y bueno, y capaz que el puente está a 2 cuadras. Bueno, tenés que pegar 800 vueltas para atravesar el puente. Bueno, esto que no está en orden pasa por eso. Obviamente que ese esquemático lo hacen software. Hay software, programas de computación que se encargan de hacer lo que se llama el ruteo. Y de estas placas, esta que están viendo ahí, es una placa que se llama de simple faz. ¿Por qué se llama de simple faz? Porque todos los componentes están en un solo lado. Es como tener una hoja 4 y vos pones todo arriba de la hoja 4. Eso es simple faz. Hay placas electrónicas que tienen múltiples fases. Varias. Entonces el cable atraviesa la hoja, pasa por abajo, se pone un componente del otro lado. Se ponen componentes adentro de las placas. Alguien me va a preguntar, ¿cómo hacen? Bueno, lo hacen. No nos metamos en esos detalles. Ponen un bichito de esto adentro de esto. Acá adentro meten uno de estos. De alguna manera. Bien. Bueno, esto que está acá y no lo he hablado. Esto que está acá es un robot y esto que está acá es la placa. Ahí están viendo el componente. Esto es un robot que se mueve en el eje de las Y y en el eje de las X. Entonces este robot viene así, pic, viene, lo pone y suelda. Esto es muy muy interesante, es de otro planeta. Cómo se arman las placas de los celulares, de las computadoras, todo eso con ella es de otro planeta. No digo que no sea interesante, pero no nos vamos a detener en eso porque vamos a estar 2 años. Bueno, esto lo dejo para que lo lean ustedes. Este es otro concepto. Yo voy tirando conceptos que se aplican a componentes electrónicos, pero después los van a encontrar en distintos dispositivos, no solamente en componentes electrónicos. La tolerancia, en este caso, en esta resistencia, está determinado por una de las rayitas. Hay una rayita de color dorado, o puede ser plateada, o puede ser blanca, y eso me va a determinar lo que se llama la tolerancia de la resistencia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es, a todo equipo, ¿no? La tolerancia es el rango de valores, ¿sí? El rango de valores que el fabricante me asegura, que va a estar esa resistencia. A ver, vamos a un ejemplo más claro. Yo voy y compro en la Anónima una bolsa con 10 paquetes de azúcar de 1 kilo. ¿Me siguen la idea? ¿A dónde apunto? Vienen que vienen esos cartones de color marrón que vienen 10 bolsitas de azúcar de 1 kilo. Todo. Lo habrán visto alguna vez. O paquetes de yerba, lo que sea. Vamos a un ejemplo clásico. Ahora bien, dice 10 paquetes de 1 kilo. Ahora, si yo tomo una balanza de precisión y peso los 10 paquetes, ninguno va a pesar 1 kilo. Uno va a pesar 994, el otro va a pesar 1,04 kg, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque obviamente que eso es imposible que pesen todas 1 kilo. Entonces, el fabricante, obviamente que en eso con el azúcar no lo hacen, ni con la yerba, ni con nada. El fabricante, ¿qué hace? Me tiene que asegurar lo que se llama la tolerancia de ese paquete de azúcar. Y me dice, bueno,
Ahí va a haber entre 990 gramos y 1,10 kg y 1010 gramos. Entonces, todos los paquetes yo los peso con una balanza de precisión y van a estar en ese rango. Eso se llama la tolerancia que el fabricante me asegura. Si yo tomo una cajita con 1000 resistencias igualitas a estas y las mido con un téter, ninguna de las 1000 es posible que me dé igual. Porque es imposible que eso suceda, porque esto está fabricado con elementos, y es imposible. Entonces, eso se llama la tolerancia. Entonces, cuando ustedes compran un equipo o cuando van a ensamblar algo, bueno, tienen que saber, sí, dice, la frecuencia del equipo de comunicaciones es de tantos kilohertz. Bueno, miren el manual cuánto puede variar esa frecuencia. Esa tolerancia está dada a todo nivel. En todas las magnitudes que ustedes se van a acercar, van a tener todas una tolerancia. ¿Hasta cuánto es aceptable la variación del valor establecido según su código? ¿Hasta cuánto yo me banco? ¿Hasta cuánto yo me banco que no sea 1 kilo de azúcar? Ahora, si yo voy y peso el paquete y pesa 800 gramos, y yo digo, che, acá me parece que, digamos, si todos los paquetes pesan 800 gramos, es como que me estás haciendo, no quiero aplicar la palabra que se me viene a la cabeza, pero me estás, ayúdenme con un sinónimo de la que todos estamos pensando. Para hacer, Me estás robando. Bien, Choreando. bueno, ahí estamos. Yo tenía una que no era ninguna de esas, pero bueno, no es políticamente correcto decirlo. Bueno, se entiende lo que digo. Bien, Pero bueno, buenísimo. con Sí, te escucho. los líquidos pasa lo mismo. Claro. Hay una cosa, miren, ahora que me hiciste el líquido, qué bueno que está cuando ustedes participan porque tiran ejemplos y surgen cosas. Miren, hay algo que es muy interesante que es el tema de los líquidos. ¿Qué pasa? A ver, un ejemplo concreto. Cuando yo voy a trabajar, a estudiar un camión que lleva combustible, supónganse, no es lo mismo medir el combustible de ese camión a las 8 de la mañana que a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque el calor hace que el líquido cambie de volumen. Por lo tanto, Por la temperatura. Exacto. Por lo tanto, cuando yo pongo la varilla para medir ese líquido, me encuentro con que el valor es distinto. Ahora, ¿qué pasa? El que me vende a mí el combustible, ¿cuánto me va a cobrar? ¿Me va a cobrar el líquido medido a las 3 de la tarde o me va a cobrar el líquido medido a las 8 de la mañana? Entonces yo como comprador digo, no, yo te lo mido a las 7 de la mañana, no, a las 3 de la tarde no, ¿por qué me va a medir? Porque te voy a tener que estar pagando un montón de litros de más. Entonces, ahí vienen los distintos métodos de medición, por ejemplo, para evitar estas cosas, estas cuestiones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los tanques de líquido no se miden con una varilla. Antes sí, se medían con una varilla, se metía una varilla, la sacabas y veías hasta dónde marcaba ese líquido y decía, bueno, hay tantos litros. Ya no se miden más así. Ahora, una de las formas de medirlo es poner en la tapa arriba un dispositivo electrónico que genere un rayo. Ese rayo va hasta el borde del líquido, rebota en el borde del líquido, es tomado nuevamente por el equipo y entonces en función del recorrido de ese rayo se determina el nivel del líquido y se tienen en cuenta correcciones de temperatura de los distintos parámetros que pueden hacer variar el volumen de ese líquido. Lo mismo pasa con el caudal, lo mismo pasa. Eso implica tolerancias, porque yo nunca voy a poder medir en un tanque, imagínense un tanque de combustible de esos que hay en destilería, nunca voy a poder medir el valor exacto del volumen de líquido que hay ahí. Tiene que haber una tolerancia, decir, bueno, sí, está bien. Acá va a haber entre 990 litros y 1010 litros.
digo, un valor totalmente irrisorio, ¿no? Cuanto el volumen es más grande, el error es más grande, obviamente. Eso no cabe ningún tipo de duda. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Se optimiza el método de medición. Esto ya lo habíamos charlado el otro día. Se optimiza el método de medición. Ustedes como técnicos van a tener una de sus funciones más importantes va a ser el tema de saber medir. Porque estamos hablando de valores de corriente, esas cosas, pero ustedes como técnicos van a tener que medir un montón de magnitudes. Velocidad del viento, temperatura, humedad, presión. La energía involucra la manipulación de muchas variables. Y la única manera de manipular variables es medirlas. Cuando digo manipular es trabajar con esas magnitudes, ¿no? Entonces, es medirlas. Entonces, saber medir es muy importante. Entonces, si el valor que me arroja el instrumento es como cuando uno, esto también creo que lo habíamos charlado la clase pasada, el instrumento es un elemento bobo, ¿sí? El instrumento dice, bueno, 950 ohms. El tema está en el técnico que mide, cómo interpreta esos 950 ohms. ¿Es correcto 950 ohms? El instrumento es recontratonto. No lo hace ni a favor ni en contra de nadie. Él marca por un sistema de medición, con un circuito electrónico interno, lo que sea. El tipo representa, traduce con un transductor esa medida. Ahora, después ustedes como técnicos tienen que optimizar esa medida. Tienen que optimizar esa medida. Entonces tengan cuidado que no es sencillo el tema de la medición. Y es un tema que tienen que tener mucho cuidado. Ni hablar si la medición trae aparejado dinero. Yo le voy a pagar a Copelco, digo, yo no voy a revisar. Pero si yo confío en que el medidor de Copelco que está puesto en la puerta de mi casa tiene una tolerancia y tiene una medida que es correcta. Yo voy y veo y dice, sí, 2 kilowatts. ¿Son 2 kilowatts? Porque a mí me cobran por 2 kilowatts. ¿Sí? Digo un ejemplo y no quiero, por ahí no estuvo bien ponerlo a Copelco, para no, porque es algo de acá. No digo que Copelco, saquemos a Copelco del medio. Digo cualquier cosa. Ustedes cuando estén frente a un molino eólico van a generar una energía que es probable que la tengan que cobrar o comprar. Bueno, entonces, cuando ustedes tengan que pagar o vender esa energía, la van a tener que medir. Entonces, cuidado, porque no es fácil, porque el ente, supónganse que ustedes tienen un generador de energía que les sobra energía. Entonces, tienen la posibilidad de ingresarla al sistema nacional de energía, a los cables, digamos, meter un cable al chocón y le dan energía al país, porque les sobra a ustedes. Eso ustedes obviamente que no lo van a hacer gratis. No lo van a hacer gratis. Lo van a cobrar, de alguna manera lo van a cobrar. Que le descuenten impuestos, qué sé yo, eso hay normas, está reglamentado eso. No conozco bien la normativa como es, pero entonces tienen que medirlo a todas esas magnitudes. Cuidado con ese tema, tienen que saber medir. Entonces cuando ustedes asesoren y diseñen un sistema de energía, van a tener que decirle al señor que asesore, bueno, vamos a tener que poner un sistema de medición de la energía.